decir que hay una estrategia regional en donde cuando se perdió Ecuador, cuando Lenin Moreno traiciona a Ecuador, Ecuador ha pasado por varios golpes de Estado, por golpes de Estado permanentes, por una destrucción permanente del país hasta llegar a un Estado fallido que es lo que ustedes hoy día están viviendo. Es una estrategia de dominación del imperio norteamericano que lo que buscaba era balcanizar, como fue la guerra de Yugoslavia, cuando invade la OTAN a Yugoslavia y termina destruyendo a todos esos países. Lo mismo le hicieron a ustedes a Ecuador, que Ecuador ha vivido 3 golpes de Estado lo menos permanentes. El primero fue un golpe de Estado jurídico, político, en contra del vicepresidente Jorge Glass, que lo metieron preso con un código penal derogado, saltándose todas las leyes, y Lenin Moreno dio el primer golpe de Estado. El segundo golpe de Estado fue un golpe de Estado electoral, que fue el fraude electoral con el cual ganó Guillermo Lasso. Y el tercer golpe, el golpe de Estado, el más brutal y el más sangriento, fue el golpe de Estado de las mafias, de los grupos criminales que, unidos a los políticos, terminaron destruyendo el Ecuador. Y esa es la situación. Hoy día Ecuador está destruido. Por lo tanto, no hay otra opción que reconstruir la patria. Hoy día, gracias a Dios, tenemos a Jorge Glass en el Ecuador libre. Eso cambia todas las cosas. Él, como jefe de campaña, dio un gesto de grandeza y nos reencantó a muchos de los que estábamos incluso criticando a la Revolución Ciudadana por la falta de cercanía con las bases, por algunas decisiones que no nos habían gustado. Y Jorge Glass y Andrés Arauz dan una señal de grandeza gigantesca y ponen la situación y las cosas a otro nivel. Hoy día no hay dos opciones. La primera opción es recuperar y reconstruir la seguridad humana para el Ecuador. Ecuador es un país absolutamente destruido, gobernado por un señor que ya destruyó el Ecuador en el feriado bancario, gobernado por las mafias, por los cárteles de las drogas de México, de Colombia y por los corruptos. El tema principal que se va a hablar en la campaña presidencial y que va a ser un desafío de Luisa González y Andrés Arauz y de Jorge Glass, porque yo creo que aquí no es que sea un binomio, es un tridente de 3 personas que tienen la responsabilidad junto a todo el pueblo ecuatoriano de sacar adelante el Ecuador y reconstruirlo de estos golpes de Estado permanentes. El golpe de Estado judicial político, el golpe de Estado de las mafias y los criminales y el golpe de Estado político institucional del fraude con el que ganó Guillermo Lasso. Entonces, hoy día, recuperar Ecuador significa recuperar Sudamérica, porque cuando se perdió Ecuador, cuando Lenin Moreno traicionó a Rafael Correa, a Jorge Glass y a toda la Revolución Ciudadana, después cayó Bolivia. Y después de caer Bolivia, se generó un escenario de mucha convulsión en Chile. Y hoy día tenemos a los ejércitos norteamericanos invadiendo con permiso, entre comillas, Perú. Fíjate todo lo que pasó porque cayó Ecuador. Ecuador es un país muy chiquitito, pero es un símbolo que está en el centro de América del Sur que define lo que puede pasar como influencias dentro del panorama internacional. Es muy relevante que todos los internacionalistas dejemos cualquier diferencia atrás. Cualquier diferencia atrás, Richard, que hayamos tenido en el pasado con cualquier dirigente de la Revolución Ciudadana y nos pongamos un solo objetivo: reconstruir la tierra de Eloy Alfaro. Yo no he cambiado mi posición política con respecto a A, B o C. Eso sería ser muy oportunista de mi parte. Pero veo la situación política del Ecuador en donde solo hay una opción: reconstruir la patria. Y para eso tiene que ganar Luisa González y Andrés Arauz y comenzar un proceso de desmontar todas estas trampas y estos golpes de Estado permanente que hizo Trujillo, el Trujillato, que hizo Lenin Moreno, el corrupto, que hizo Guillermo Lasso, que hizo la familia Bucarán, que hicieron todos los mafiosos que se coludieron para destruir al Ecuador y destruirlo, dejarlo balcanizado sin ninguna opción de poder progresar. Hicieron retroceder la patria 40 años. Todo lo que había avanzado los 10 años de Revolución Ciudadana se retrocedió 30. Entonces la situación hoy día está al límite. No hay otra opción que apoyar a Luisa González y a Andrés Arauz. Pero además, mi querido Richard, no puede ser solo la carga de ellos o de Jorge Glass. Tiene que todo el pueblo ecuatoriano entender
que esto necesita y requiere otro tipo de campaña presidencial. Va a ser una campaña presidencial basada en la seguridad ciudadana. Ya están apareciendo líderes populistas, el mismo Villavicencio, este señor que se cree el Rambo ecuatoriano, experto seguramente en seguridad. Yo no sé qué negocio habrá tenido ahí en venta de tecnología, en informática, en espionaje. Pronto se sabrá lo que este señor realmente hacía para hacerse millonario con temas de seguridad, pero tiene que llevar o conllevar además una movilización permanente del pueblo. Si el pueblo no genera una presión permanente, puede que gane Luisa González y Andrés Arauz en primera vuelta y les vuelvan a robar la elección presidencial. Si el pueblo no se moviliza como un todo y desde afuera, los extranjeros, los internacionalistas, los líderes políticos, no aportamos lo que tenemos que aportar y estamos mirando lo que está sucediendo, puede ser que le vuelvan a robar el triunfo a la Revolución Ciudadana. Y en eso hay que ser muy claro para emitir un mensaje en donde nadie se pierda y la única opción, lo vuelvo a repetir, es el triunfo de Luisa González y Andrés Arauz, que son dos candidatos formidables, espectaculares, muy cercanos a las bases, con el hecho de que Jorge Glass sea el jefe de campaña de la Revolución Ciudadana, ya le da garantía a mucha gente. Él es el símbolo de la resistencia y la perseverancia, y creo que con eso, y además, es el símbolo de alguien que, a pesar de haber estado 6 años preso, no guarda rencor, y no está haciendo política desde el odio, está haciendo política desde la esperanza, desde el ánimo de construir, y desde el ánimo de recuperar su amado Ecuador. Y eso debe ser la enseñanza que tenemos que aprender todos los que están incluso un poco desanimados, que se fueron del movimiento, para recuperar la patria y luego poder discutir a fondo qué se quiere hacer con ese triunfo de la Revolución Ciudadana, que no puede ser otra cosa que reconstruir las bases mínimas de un Estado de Derecho y de un país democrático. Pato, la derecha nunca se ha desunido. Se ha fraccionado, pero se vuelve a unir en tiempos de elecciones. Y hoy vemos que el Villavicencio, los que se dicen que son de izquierda, son de derecha. Los Pérez Guartambel, en fin, están fraccionando, no fraccionan la derecha, están queriendo jalar a la gente de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo miras ese punto de vista? ¿Es estrategia de la derecha para debilitar a la Revolución Ciudadana? ¿Y qué pasa y qué hay que hacer para fortalecer a esa Revolución Ciudadana? Porque hay mucha gente que está sentida, ¿no? Por muchas cosas. Mira, esa estrategia tú tienes toda la razón. La derecha se divide en primera vuelta para en segunda vuelta unificarse, mostrar que son diversos para enfrentar a la Revolución Ciudadana. Yo también creo que la Revolución Ciudadana tiene que hacer un esfuerzo por tratar de llegar a acuerdos políticos con otros sectores que no necesariamente sean el de Yacu Pérez, sino que puede ser el de Leonía Isa, pero es un tema muy complejo porque también el movimiento indígena tiene sus resquemores. Pero yo insisto, ¿dónde ponemos el énfasis de lo que está pasando en el Ecuador? Ecuador es un país que ha vivido catástrofes que no está viviendo ningún país de Sudamérica, Richard. La matanza en las cárceles, el dominio de las bandas criminales, la corrupción desatada, el robo indiscriminado de Lenín Moreno, la vulneración del Estado de Derecho, el golpe de Estado jurídico, institucional, político, la asamblea, o sea, llegaron a tal nivel que hoy día Ecuador es un país fallido, es un Estado fallido, es un Estado controlado por las mafias. Y no por cualquier mafia, por mafias muy peligrosas. La estrategia de la derecha es dividirse en la primera vuelta para mostrar una cierta diversidad, para en segunda vuelta unirse y ganarle a la Revolución Ciudadana. En esto hay que ser muy hábiles, ¿eh? La Revolución Ciudadana no puede cerrar sus puertas a gente que los quiere apoyar porque los criticó, a gente que los quiere apoyar porque tiene diferencias políticas con ellos. Aquí hay que generar un mínimo común. Y ese mínimo común es recuperar y reconstruir la institucionalidad ecuatoriana. Hoy día Ecuador no tiene instituciones que funcionen. O sea, no hay nadie que garantice un Estado de Derecho. No hay nadie que garantice elecciones limpias. No hay nadie que garantice que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al poder político. Nadie garantiza nada en el Ecuador.
Los únicos que pueden garantizar algo es la gente movilizada. La derecha tiene que competir dividida porque es una estrategia para, en segunda vuelta, entender y tratar de ganarle a la revolución ciudadana. Por eso que es tan clave, más que nunca, llamar y lograr construir una alianza con los críticos, los desencantados, los que se fueron molestos, los que tienen diferencia. No vamos a volver a ser amigos. Y en esto quiero ser muy claro. No se está ofreciendo una falsa amistad. Lo que se está pidiendo es una alianza política que recupere y reconstruya el Ecuador. Porque si no reconstruimos el Ecuador, no vamos a tirar uno de los pilares más importantes de Sudamérica, Richard. De Sudamérica para reconstruir UNASUR, para sumarse al BRICS, a lo que está generando la nueva economía mundial, a la multilateralidad que está construyendo Rusia, China, Brasil. Están pasando muchas cosas en el mundo. Y Ecuador no puede restarse lo que está pasando. No fue casualidad que le dieran un golpe de Estado a Jorge Glass. No fue casualidad que sacaran del juego a Rafael Correa, con las diferencias que puedo tener con él. No fue casualidad que terminaran destruyendo el movimiento de la Revolución Ciudadana, que era el movimiento que tenía más militantes en Sudamérica. Llegamos a tener, porque yo fui parte de 1 millón de militantes, más que el PT brasileño. Entonces, cuando yo pongo las cosas en perspectiva con esa catástrofe que nos dejó todo este golpe de Estado permanente que fue digitado desde Estados Unidos, y hay que decirlo así porque es la realidad y se advirtió, tenemos solo una opción: trabajar unidos, unidos por recuperar la patria, para apoyar a Andrés Arauz, que es uno de los mejores economistas de Sudamérica, estuvo trabajando con Lula en Brasil para generar la moneda única, para generar una nueva forma de economía, sabe muy bien cómo reactivar la economía del Ecuador, cómo generar empleo, trabajo, camello, como dicen ustedes, cómo apoyar a las pymes, cómo seguir con el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética, cómo darle mayor vigor a la economía ecuatoriana para generar mayor valor agregado a la economía de la productividad, la economía del conocimiento. Es un joven muy, muy talentoso y tenemos una Luisa González que representa justamente a las bases ecuatorianas. ¿De dónde viene Luisa González? De Chone, de Manabí, del bastión del alfarismo. Luisa González ha cumplido todos los roles dentro de la Revolución Ciudadana, desde asistente personal de Rafael Correa, secretaria de la presidencia, asambleísta. Yo me la encontraba haciendo campaña en los camiones junto a Rafael Correa. O sea, ella se recorrió el Ecuador 10 veces. Es una mujer de a pie que ha hecho su vida política desde abajo. Desde abajo. No se confundan con Luisa González. Luisa González no es una enchufada. Es una persona a la cual yo vi haciendo campaña en los camiones, recorriendo las zonas de Santa Elena, de Guayaquil, del centro de Ecuador, por Quito, anduvo por todas partes en la consulta popular, donde casi nos mataron cuando andábamos con Correa haciendo campaña en el Ecuador. Después, en los procesos, y ha sido una persona tremendamente leal. Y ella dio un discurso que no es menor, ¿eh? Dijo que puso una línea roja en contra de los traidores. Y eso a la gente, a las bases de la Revolución Ciudadana, caló muy hondo. Porque aquí no puede permitirse, se pueden permitir diferencias políticas, sí. Se pueden permitir críticas, sí, yo las tengo. Pero hay un grupo de personas que traicionaron no solo a la Revolución Ciudadana, sino que se prestaron para destruir la patria. Y eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Pero aquí se puede construir, se puede reconstruir un movimiento mucho más amplio con el liderazgo de Jorge Glass, Luisa González y Andrés Arauz, este tridente para recuperar la patria. Y si no es ahora, va a ser muy difícil que sea en algún momento, porque Lazo está pensando en dar un golpe de Estado. Lazo está pensando en dejar a los militares. Lazo está pensando en ir al paso Perú. ¿Cuál es el proyecto Perú? El proyecto Perú es que Estados Unidos va a meter soldados norteamericanos, entrenados, fuerzas especiales, a Perú para resguardar la seguridad interna del Perú, en una cosa que no se había visto desde la invasión de Estados Unidos a Panamá. ¿Y qué pasa si Lazo, argumentando que hay un caos interno, que hay revolucionarios, terroristas, cuidado que le inventan grupos terroristas, de izquierda, para justificar una intervención norteamericana? ¿Qué pasa si Lazo toma la misma decisión que la usurpadora Yanina Áñez y invita a los norteamericanos a invadir el Ecuador? No va a haber elecciones.
Por eso que insisto y digo que tiene que haber una movilización permanente del pueblo ecuatoriano para garantizar que se hagan las elecciones. No es casualidad que a Luisa González y a Andrés Arauz lo hayan reprimido con gases lacrimógenos la policía ecuatoriana. La policía ecuatoriana no se hubiese atrevido a hacer eso si no sintiera que tiene el respaldo político de Lazo para haber represado, reprimido, vulnerado los derechos humanos y los derechos cívicos de Andrés Arauz y Luisa González. Estamos hablando de candidatos presidenciales, estamos hablando de un binomio presidencial. Eso debería haber sido un escándalo en todo el mundo. Si lo hubiese pasado a los candidatos de derecha, sería la portada en todo el mundo. Pero como le pasó a los candidatos de la izquierda y del progresismo, nadie dijo nada, mi querido Richard. Se está viviendo una situación en Ecuador muy, muy compleja por temas internos y por temas externos. Insisto y vuelvo al punto. ¿Qué sucede si a Lazo se le pasa por la cabeza, que ya se le pasó, tenemos información al respecto, en invitar al ejército norteamericano a invadir el Ecuador? ¿Qué va a hacer el pueblo ecuatoriano? No es un invento mío, está pasando en Perú, está pasando ahora en Perú. Y Sudamérica no ha tenido la fuerza para decir, no señores, ustedes no pueden entrar a Perú porque eso es intervencionismo, es injerencia, es invasión. Es invasión. Es una invasión consensuada, es una locura, es una paradoja. Y eso está relacionado con lo que está pasando en Rusia, con lo que está pasando en China, con lo que está pasando con el BRICS, con lo que está pasando con la India. Se está moviendo el mundo, Richard, y ustedes son parte del mundo. Entonces tienen que hacer un análisis desde lo mayor, de lo general a lo particular. Todo está relacionado. No se mueve una mariposa en el mundo sin que termine afectando a todo el planeta. Por lo tanto, tenemos que perder la ingenuidad y por eso que es tan relevante y tan importante marcar una línea política para entender las complejidades y la necesidad de recuperar al Ecuador. Y las únicas personas que pueden recuperar al Ecuador son los candidatos, por supuesto, Jorge Glass con su liderazgo y su coherencia política, su consecuencia política, su entrega, porque él dio su vida, 6 años de su vida que se la robaron, y ahora está a cargo de la campaña presidencial, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano no se moviliza, no hay nadie que garantice que vayan a existir elecciones limpias. No hay nadie que garantice que no vaya a existir una invasión norteamericana a suelo ecuatoriano. Es un momento de suma gravedad, mi querido Richard. Ahora, ahí hay una cuestión, Patricio, que hay que quisiera que la analices. Si tú lo comentaste hace un rato, las elecciones anteriores fueron un fraude. Realmente las elecciones las ganó Andrés Arauz. Así es. Todo el mundo aceptó y todo el mundo se quedó callado, a excepto de nosotros, que lo dijimos, tú lo dijiste y yo lo sostuve y lo sostuve muchas veces. Y creo que hasta creé cierta resistencia en la Revolución Ciudadana porque habían aceptado aquello y tú también. Y yo dije que no podían aceptar porque nunca se perdió. Es más, Luis Almeida alguna vez dijo, este asambleísta, hay un disco duro que yo tengo y después dijo que se le había perdido, una pendrive. Pero en realidad hubo alguna situación gravísima allí. ¿Qué pasa si el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones que se dieron de la consulta, él daba, y quiero que lo analices bien, Pato, porque la gente está a la expectativa de lo que tú puedas decir de esto. Él decía, Enrique Pita, que había habido un consejo electoral paralelo en Guayas y destituyeron, se fue, le pidieron la renuncia al director del consejo o al presidente del consejo electoral de Guayas. Pero eso nunca pasó. Nunca hubo un consejo electoral paralelo allá. Todo lo contrario, a vista y paciencia de todo el mundo estaba abierto y la gente hacía los conteos de votos. ¿Qué pasa si eso nuevamente se da? Porque Pita, yo lo escucho a Pita, escucho el nombre Pita y veo fraude en vez de Pita. ¿Qué pasaría? Sí, nada garantiza que no vuelva a pasar. Lo único que puede ser un contrapeso, mira, los poderes reales, los factores reales de poder son las Fuerzas Armadas, que no las controlamos, las controla la derecha, la justicia, que no la controlamos, la controla la derecha. Hay algunos jueces decentes, pero otros no.
La política, que está en disputa, la prensa, que no la controlamos, y el pueblo. El pueblo es mayoría, y la mayoría está con la Revolución Ciudadana. Pero si ese pueblo se apaga, se queda callado, se amaina, no es capaz de levantarse, nos van a volver a derrotar con malas prácticas y con un fraude electoral. Y en eso tanto, mira, pero no hablemos del fraude electoral porque vamos a abrir heridas del pasado. Y yo quiero llegar con una posición de construcción. El mismo Andrés Arauz, en una entrevista que me dio hace muy poco, yo le pregunté a Andrés cuál fue la participación de la CIA en el fraude, en el boicot de la campaña presidencial en Ecuador. Y me dijo, está comprobado que el fiscal Barbosa de Colombia armó el fraude para acusarme de haber recibido financiamiento de las FARC, y eso lo articuló la Central de Inteligencia Americana. Lo dice Andrés Arauz. Entonces, no solo es PITA, no solo este Consejo Nacional Electoral que está en dudas. Aquí hay que mirar el mapa general, Richard. Y el mapa general es bien sencillo. ¿Nos pueden volver a hacer fraude? Sí. ¿Nos pueden volver a robar las elecciones? Sí. ¿Pueden haber acuerdos secretos que no conocemos? Sí. ¿Cuál es el antídoto? El pueblo. La gente movilizada. Esta tiene que ser una campaña con los ecuatorianos y ecuatorianas en las calles, generando ese quinto poder que es la ciudadanía, atento, vigilante, no permitiendo que suceda algo mayor. ¿Quién salvó a Rafael Correa al 30S? Claro, dicen que fue un grupo operativo especial de la policía, de los militares, que se metió al hospital Quito, lo rescató de la policía. Pero los que primero se levantaron fue el pueblo ecuatoriano. Fue Jorge Glass, que fue caminando hasta el hospital Quito, era ministro de Industrias o era algo, no me acuerdo, y fue la gente la que se levantó para decir, devuélvanos al presidente Correa. Entonces, ese acto heroico hoy día tiene que volver a repetirse. Y el Ecuador no puede permitir que le roben su democracia nuevamente. Se lo hizo Lenín Moreno, destruyó el país. Se lo hizo Guillermo Lasso, destruyó el país. Llevamos 7 años de destrucción permanente contra un país. Es como una guerra judicial, política, comunicacional en contra del pueblo. Lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano no tiene nombre. Es una atrocidad y esto se tendrá que investigar en algún momento. Por eso te digo que hay que reconstruir primero, poner los pilares de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del debido proceso, de la división de los poderes del Estado, de las bases mínimas de la democracia, para reconstruir el Ecuador. Ecuador está destruido. Y lo único que puede garantizar el triunfo de la Revolución Ciudadana es la gente. Pero no basta con que voten, deben movilizarse. Y la campaña debe ser con la gente en las calles, cuidando a los candidatos, cuidando a Luisa, cuidando a Andrés. Porque Lasso es un banquero y los banqueros nunca pierden. El banquero siempre gana. Entonces debe tener un plan B y un plan C. Y lo que tú muy bien dices, ¿no? La Central de Inteligencia Americana, los norteamericanos, tienen candidatos. Yacu Pérez es su candidato. Este señor ahora con aires populistas, experto en seguridad, es su candidato. No sé qué está haciendo Sones Holner, si va a ser candidato o no. Me dicen que sí. Tienen otro candidato. O sea, ellos siempre juegan con un pool de nombres, como las cartas. Tienen muchas alternativas, muchos rostros. Le falla uno, meten a otro, inventan progresistas falsos, los disfrazan de izquierdistas para que vayan como gente derecha. Yacu Pérez es un invento de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Es así, es así. Él no pertenece a las primeras naciones, pero es líder de una primera nación. Bueno, es un personaje, ¿no? No quiero hacer un análisis más profundo de Yacu Pérez porque no vale la pena. Pero hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos porque aquí está en juego la recuperación de la patria. Y está en juego que si gana Luisa González y Andrés Arauz, van a tener inmediatamente un nuevo aliado en el marco internacional, Lula. Y Lula está liderando la reconstrucción de UNASUR. Y Lula, por su cercanía con Andrés Arauz, está reconstruyendo la alianza con López Obrador de México. Y López Obrador de México tiene excelentes relaciones con Argentina. Entonces, ya en ese mapa aparece un nuevo actor que sería este Ecuador progresista, que se sumaría
a todos los esfuerzos que está haciendo Petro, que está haciendo Lula, que está haciendo Andrés Manuel López Obrador por reconstruir UNASUR, por reconstruir las instancias que nos permitan defendernos como continente. Entonces, ¿qué le queda a la derecha? Chile con Boric, que es como un izquierdista disfrazado, pero que defiende a Joe Biden y que se ha alineado con Zelensky en Ucrania, que es una cosa bien paradójica. Le queda Uruguay, que es un país que tiene 2 millones de habitantes. No quiero ser despectivo, pero es un país muy pequeñito, que es como el país capitalista neto, donde es un país, como se llama, como una zona franca, sin muchas regulaciones comerciales, es como un paraíso fiscal. Uruguay en el fondo eso es lo que es, y le va quedando Ecuador. Si pierden Ecuador, queda solo Uruguay y Perú. Entonces mira la importancia de recuperar Ecuador, porque Ecuador ellos lo tenían como ganado. El mundo está cambiando tanto que Arabia Saudita, que era aliado de los Estados Unidos, hoy día lo está amenazando. Hoy día ya no quiere una cosa que a ustedes les va a afectar. Hay muchos países que ya no quieren realizar comercio internacional con el dólar. Prefieren hacer transacciones con sus propias monedas. Entre eso, un aliado histórico de Estados Unidos, Arabia Saudita. Mira qué interesante está el cuadro internacional y mundial. Por eso que cualquier diferencia que podamos tener en el pasado debe quedar atrás. Debe quedar atrás y debemos recuperar, por lo menos tener un gobierno socialdemócrata. Yo creo que Luisa y Andrés representan mucho más que eso. Es un gobierno progresista, de izquierda. Tú hiciste un comentario que me dejó preocupado. Me dejó extremadamente preocupado. Lazo puede declararse dictador porque está auspiciado, pues, por la Central de Inteligencia. Y a ellos no les interesa que venga un gobierno de izquierda porque lo perderían todo. Si Ecuador y Luisa, que prácticamente va a hacer una sola vuelta, va a arrasar, porque es una mujer querendona, todo el mundo la quiere en el Ecuador. Entonces, es preocupante lo que tú dijiste, hasta dónde se puede dar esto y a ver, nos mantenemos vigilantes en las calles, pero vigilantes en las calles significa que tenemos que estar todos los días viendo que se cumplan las agendas y que cuidado con Luisa y que cuidado con francotiradores, con Andrés, que cuidado con la gente nuestra, este pacto. Sí, o sea, cualquier resguardo que tomen es poco. Con los candidatos, con los asambleístas, cualquiera. Ahora, mira, lo único que podrían hacer los gringos es tener un nuevo Lenin Moreno. Y yo no creo ni que Luisa ni que Andrea Arauz se presten para ese show de ganar como progresistas de izquierda y después traicionar al correísmo. Yo creo que eso no va a pasar. No creo que esté. Y aunque pasase, la gente es la que tiene el poder. O sea, yo conozco a Luisa, conozco a Andrés, siempre dudé de Lenin Moreno. Se le dijo a las personas que había que decirle que Lenin Moreno podía ser un traidor. No se nos escuchó mucho, pero bueno, ya eso es parte de la historia. Lamentable historia que sufrieron los ecuatorianos, pero yo creo que aunque Luisa o Andrés, por algún motivo extraño, fuesen coaptados por las fuerzas malignas, que insisto, no creo que pase, el pueblo es el que tiene que tener siempre el poder. El quinto poder es el pueblo, es la gente. La revolución ciudadana debe ser cada día más ciudadana y más revolucionaria. Entonces, el interés internacional en Ecuador va a aumentar. Lazo, tú dices, se podría declarar dictador. Él ya es un dictadorcillo que disolvió la asamblea para que no lo juzgaran políticamente por corrupción. En ninguna parte de la Constitución ecuatoriana dice que el presidente puede destituir la asamblea para no ser destituido por un juicio político que lo estaba investigando por malversación de fondos públicos, negociación incompatible, relaciones familiares espurias y casos de corrupción. ¿En qué parte de la Constitución ecuatoriana dice que un presidente puede desarmar una asamblea porque lo está investigando por casos de corrupción? Y él llama a una supuesta conmoción interna. O sea, el hecho de ser investigado era una conmoción interna.
Mira, desde que estaba Trujillo, que en Ecuador ya no hay presidente, hay reyes, hay dictadores. Lenín Moreno fue un dictador que derrocó a Jorge Glass en forma ilegal e ilegítima. Lasso fue un dictador porque ganó con fraude electoral. Y ya ustedes llevan dos presidentes que prácticamente han gobernado fuera de la Constitución. Por lo tanto, no es que Lasso se va el día de mañana a declarar dictador, es un dictador disfrazado de un hálito democrático. Por eso que es clave la movilización ciudadana, la movilización de las personas, de los colectivos, de los grupos, del alfarismo, para recuperar el Ecuador y darle un mínimo de garantía de estabilidad social, económica y política. Acuérdate que van a haber operaciones de inteligencia y contrainteligencia para crear supuestos grupos de izquierda, terroristas, radicalizados, que lo que hagan sea justificar la intervención militar interna de las Fuerzas Armadas del Ecuador o externas de los norteamericanos. Porque a los norteamericanos les interesa mucho cuidar Galápagos, que es su base militar natural, que se la entregó Lenín Moreno, pasando por arriba de la constitución ecuatoriana, y como ya tienen Perú, en caso de que la operación especial rusa en Ucrania se empeore y pase a ser una guerra directa, ya es una guerra híbrida con la OTAN, pero pasa a ser una guerra directa con la OTAN, los norteamericanos se van a replegar en América del Sur. Y en eso necesitan bases. Y la primera base que tienen es Galápago, que se la entregó Lenín Moreno. La segunda es Perú, que se la entregó la traidora Yanina Áñez. ¿Y quién te dice que el Ecuador no se puede transformar en la tercera base de los norteamericanos cuando en Colombia ya están en riesgo porque Petro les está poniendo algunos límites, ¿no? El presidente Petro ha tenido una conducta por tratar de mejorar las relaciones con Venezuela, mejorar las relaciones con Brasil. Se está armando un polo progresista importante, con nuevos líderes. Y en eso tener una Luisa González, una Andrés Arauz, sería maravilloso para el diseño internacional. Sería maravilloso. Para la paz mundial, incluso. Fíjate qué Ahora, importante. el liderazgo que ha tomado Andrés Arauz y Luisa González es preocupante también porque están en la punta del ice. Es decir, no sé hasta dónde hay que meterle seguridad a ellos. Yo creo que no tienen tanta seguridad frente a lo que está pasando, Patricio. Yo pienso igual que tú, yo pienso igual que tú. Hay que cuidar la vida de Luisa, la vida de Andrés, la vida de Jorge Glass. Jorge Glass es un sobreviviente, o sea, el día que él cuente algunas cosas yo las sé, pero el día que él cuente lo que él vivió en la cárcel, es que es brutal, es brutal. O sea, Jorge Glass lo que vivió tanto en la cárcel 4 como en la Tacunga y lo que a las cosas que sobrevivió, es un héroe, Richard. Es un héroe. Él no estuvo en riesgo su vida una vez. ¿Cuántas veces no tuvimos que hacer campañas porque lo iban a matar dentro de la cárcel? Porque un mafioso X había puesto valor a su cabeza porque eso le permitía negociar con otro mafioso y Jorge Glass vivió así en el péndulo de la vida y la muerte durante 6 años. Con muy poco apoyo, ¿eh? Hay que decirlo. Pero no se jugaron el 100% por Jorge Glass. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hay que cuidar a los candidatos y al liderazgo de la Revolución Ciudadana y sumarnos todos, todos, todos los que tengamos alguna sensibilidad con el Ecuador, sumarnos en esta campaña, porque es ahora o nunca. Si gana un gobierno de derecha en el Ecuador, van a tener la legitimidad del pueblo para hacer y deshacer y van a terminar metiendo a los militares norteamericanos. Van a terminar negociando con Yanina Áñez. Hay una ofensiva de la ultraderecha en Chile, en España, que está como irradiando a ciertos sectores. Entonces también tiene que haber un contrapeso y ese contrapeso tiene que nacer del Ecuador. Y en el Ecuador es donde nace la revolución alfarista, es donde nace la primera luz de América, es donde está Sucre, o sea, tiene tantos símbolos para toda América del Sur. Por eso que es tan relevante desde el punto de vista simbólico lo que representa Ecuador. Es el centro del continente. Y nosotros lo vemos como tal. Y lo que pasa en Ecuador también va a repercutir en Chile. Porque en Chile estamos enfrentando una ofensiva de ultraderecha
brutal. Aquí podemos tener un presidente nazi. José Antonio Kast podría ser presidente de Chile y él es hijo de un militar nazi que combatió en la Segunda Guerra Mundial, que se dedicaba a matar judíos, a matar comunistas, a matar rusos y que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, que en Chile no lo dicen. Está ligado su familia a violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Su hermano fue ministro de Pinochet. O sea, en Chile nos puede terminar gobernando el nazismo, fusionado con el pinochetismo, que no es más que un nazismo criollo. ¿Te fijas la gravedad de lo que estamos viviendo, Richard? Es un escenario apocalíptico. Y lo digo con todas sus letras. Entonces, si no le toman la seriedad de lo que se está viviendo en el Ecuador, es muy complejo. Es muy complejo lo que puede venir. No se trata de ser catastrófico, se trata de mirar las cosas como yo estoy afuera, puedo ver las cosas quizás con un poco más de amplitud y con una mirada más panóptica de la realidad. ¿Hacia dónde termina América Latina? Ya tengo también a Félix Cadena, que estará en breve a las 22:30. Sí, yo te agradezco. Además, con este frío, Richard, hay que taparse rapidito. No, yo creo que Ecuador es la batalla Pichincha va a marcar nuevamente el futuro de Sudamérica. Va a marcar el futuro de América Latina. Tómenselo muy en serio, muy en serio. Le mando un abrazo a Luisa, le mando un abrazo a Andrés, espero verlos pronto. No estamos en cualquier año, estamos en el año que se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar en contra de Salvador Allende, y creo que en honor a Allende, a las personas que murieron durante la dictadura de Pinochet, en honor a las personas que, a 60.000, más de 60.000 personas, perdón, o sea, por poner una cifra, fueron muchos más. Toda la gente que murió por culpa de Lenín Moreno en la pandemia, toda la gente que ha muerto en las cárceles por culpa de Moreno y de Lazo, toda la gente que ha muerto por los sicarios, toda la gente que ha muerto por las bandas criminales, toda la gente que ha muerto por la policía, toda la gente que ha muerto, los familiares de toda esa gente deberían unirse para armar un gran movimiento por la paz para que vuelva la democracia al Ecuador. Y la democracia y la vida tiene nombre de mujer, Luisa González. Y la democracia y la vida tiene nombre de un joven economista, Andrés Arauz. Eso es lo que puedo aportar desde acá, mi querido Richard. Siempre a las órdenes con el pueblo ecuatoriano y con toda la fraternidad y el cariño que ustedes se merecen. Un abrazo, Patricio. Espero tenerte Cuídense. pronto en Hechos Ecuador. Nos veremos pronto, de eso estoy seguro. Un abrazo, cuídense. Un abrazo.